Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este jueves de Mega Clientes. Mi nombre es Francisco García, yo soy del área de preventa de la oficina de Mega México, Mega MLA. Y el día de hoy voy a tocar un tema bastante interesante para todos ustedes, que es la parte de la intranet. Como ustedes se podrán imaginar, uno de los puntos que quiero tocar antes de arrancar en la demostración es hacer una generalidad acerca de la solución que nosotros estamos ofreciendo en la versión actual para a partir de ahí irnos a la parte de la interoperabilidad en donde entra este tema tan interesante que es la intranet. Para las personas que estén conectadas y que por alguna razón no tengan tanto conocimiento de la organización, nosotros somos Mega International, ya tenemos más de 25 años en el mercado, con oficinas en México, ofreciendo los servicios de software respecto a esta herramienta que es Hopex para la parte de arquitectura empresarial y de gobierno, riesgo y cumplimiento. Nosotros buscamos hablar mucho en estos temas de nuestra solución acerca de las diferentes perspectivas que tiene nuestra organización, las perspectivas de negocio, de aplicaciones, de gobierno, riesgo y cumplimiento, y cómo cada una de estas áreas en determinado punto necesitan comenzar a compartir la información entre sí. Hay diferentes mecanismos para esto, pero principalmente nosotros hablamos de un repositorio común en donde Hopex como plataforma nos va a permitir gobernarlo, poder tener toda la información bajo esta única fuente de la verdad y a partir de ahí poder comunicar nuestros esfuerzos en cada una de las áreas a las áreas que están trabajando con nosotros. ¿Para qué? Para que las áreas de negocio o las áreas de tecnología no estén trabajando de manera aislada. Y algo muy importante es poder compartir la información con las demás personas que están relacionadas a nosotros. Hopex, en términos generales, cuenta con diferentes perfiles para poder hacer el llenado de esta información, de este repositorio común, en los cuales vamos a tener perspectivas de arquitectura del negocio, de arquitectura de procesos, de tecnología, de gobierno, riesgo y cumplimiento, y también de la información. Algo muy importante es comenzarnos a alinear en la parte desde la arquitectura empresarial y eventualmente poder alcanzar temas de gobierno, riesgo y cumplimiento. Dentro de los temas de la arquitectura empresarial, uno de los puntos importantes cuando nosotros estamos haciendo un esfuerzo de esta magnitud es comenzar a compartir la información. Es ahí donde entra el tema de la intranet. Tenemos diferentes mecanismos para poder compartir la información. Sin embargo, hoy nos enfocaremos justamente a eso. No importa en qué módulo nosotros estemos trabajando o con qué perfil estemos trabajando, ya sea un tema de procesos o un tema de catálogo de nuestro portafolio de aplicaciones o un tema de infraestructura o un tema de nuestro catálogo de riesgos y nuestras regulaciones, nosotros vamos a poder tener las capacidades de exportar esta información y dejarla abierta para que el resto de la organización pueda tener acceso a ella. Claro, considerando que hay información que es relevante para el resto de la organización. Algunos detalles como la cadena de valor, la parte de la estructura organizacional, en alto nivel los portafolios de aplicaciones, los portafolios de proyectos, etcétera. Dentro del repositorio nosotros tenemos varios tipos de usuario. Nosotros hemos hablado mucho acerca de los usuarios principales, que son aquellos que van a estar realizando todo ese esfuerzo de estar construyendo el repositorio, de realizar los modelos, de crear los catálogos, trabajar con esos inventarios. Y bueno, vamos a tener escritorios dedicados para cada uno de los perfiles que van a estar trabajando. Después viene la parte del contribuidor, que son aquellas personas que eventualmente van a estar entrando a hacer una revisión de la información, a dar su visto bueno, a poner algún tipo de comentario. Para esto, Hopex en uno de sus perfiles, que es Explorer, permite ese acceso dinámico al repositorio y actualización del contenido relevante, como les comentaba, como es el tema de los comentarios o como notas de revisión. Por último están los usuarios finales. Para la parte de los usuarios finales, nosotros podemos generar un portal estático que es generado en base al repositorio y que puede estar disponible para toda la organización. El tema de los usuarios finales está más enfocado a personas que únicamente van a hacer consultas. El portal estático o la intranet
No tiene un control de usuarios, es más bien como si estuviéramos generando un reporte que va a ser legible para todos y es en solo lectura y queda fuera de la plataforma. Si se requiere en algún punto tener usuarios, contraseñas, perfiles y algún otro tipo de reglas de negocio, bueno, ahí ya entraríamos nuevamente a la parte de los contribuidores para que con la parte de Explorer, pues bueno, tengan ese acceso. Sin embargo, este tema de comunicación y de reflejarle al resto de la organización cómo es que estamos operando, pues la verdad para mí se me hace muy práctico utilizar este portal, el portal estático. Nosotros hablamos mucho de esa única fuente de la verdad. ¿Por qué? Porque buscamos que todos los perfiles, que las diferentes áreas que están trabajando en estas iniciativas se dediquen a hacer ese llenado del repositorio. Ahora, una vez que nosotros hacemos ese llenado del repositorio, también tenemos diferentes maneras de estar exportando la información. Tenemos la posibilidad de generar un data mart, que es también una foto de los datos que tenemos en el repositorio en un formato de base de datos estándar que puede ser legible hasta cierto punto. Y también podemos estar exportando nuestra información a través de reportes, a través de algún dashboard, etcétera. ¿Quiénes son las personas que van a estar buscando esta información? Voy a llamarle simplificada. Entonces, en este caso ya entrarían los líderes, ya entrarían los CEOs que quieren ver exactamente información específica. No, muchas veces no les interesa ver todo el modelo, no les interesa ver todos los elementos. Simplemente, si hablamos de aplicaciones, les interesa ver los costos, les interesa ver la obsolescencia. Entonces, podemos comenzar a depurar la información para que, más allá de estar mostrando únicamente los modelos o los modelos y las propiedades de los elementos, pues entonces estemos considerando esta información que es relevante para ellos. La idea es que cada uno de los roles pueda contribuir fácilmente para hacer este llenado del repositorio. Y estos mecanismos que les estoy mencionando es para que las personas tengan acceso a esa fuente de la verdad. Dentro de los temas de interoperabilidad, nosotros ya contamos con algunos conectores por defecto. Tenemos la parte de la API, podemos hacer la generación del data mart, que en este caso, la parte de los conectores, pues es la generación de los reportes que tenemos, podemos hacer una importación de archivos de la CMDB, podemos también tener conectores para Tecnopedia, para la parte del VDNA de nuestras aplicaciones de tecnologías, podemos generar servicios web a través de la API que tenemos, podemos generar scripts, podemos generar macros en Java, etc. También la parte de las interfaces. Y la parte del data mart, pues bueno, nos va a permitir generar una base de datos que es abierta para las consultas, es de solo lectura y es unidireccional. Es decir, yo tomo la información del repositorio de Hopex y la pongo en el data mart, en el formato que se requiera. Y a partir de ahí, pues bueno, ya un Business Intelligence puede hacer uso de esa información para generar otro tipo de reportes. Dentro de los temas de esa interoperabilidad entra la parte del website estático. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poder hacer con él? Hopex nos va a ayudar a facilitar la distribución de la información a través del repositorio con el resto de la compañía. Entonces, esta distribución puede realizarse a través de páginas HTML para tener la información disponible a través de Internet, de la intranet corporativa o de una combinación de ambos. Principalmente, este static website o intranet, como lo conocemos más coloquialmente, por así decirlo, es portable, está basado en un formato HTML y está basado en plantillas que se generan dentro de Hopex. Como está basado en plantillas y es un formato HTML, nosotros vamos también a poder tener un formato que es ajustable. Esto nos va a servir para tener una comunicación interna o externa. Como es basado en plantillas, podemos definir diferentes plantillas para saber qué es lo que queremos estar publicando y de qué manera. También vamos a poder definir la temporalidad con la cual vamos a estar haciendo esa publicación de la información. Principalmente, el website de Hopex está definido por los objetos, que son aquellos elementos con los cuales vamos a construir ese sitio. Esos elementos dependen mucho de la perspectiva en la que estemos trabajando. Por ejemplo, si nosotros únicamente tenemos la parte de modelado de procesos, que es lo más común, por así decirlo, que tengamos en la herramienta,
pues vamos a tener acceso a ese tipo de objetos, como son los procesos, los procedimientos, los diagramas, las propiedades de esos elementos y seleccionarlos para construir el sitio. Ahora, cada uno de estos objetos nos va a estar generando páginas y estas páginas, como les comentaba, son HTML y pueden tener diferentes formatos en base a las necesidades que se requieran. Estos tipos de formatos pueden incluir imágenes, pueden incluir colores, pueden incluir hojas de estilo que le van a dar un sentido distinto a cada uno de los elementos que nosotros estamos publicando. También vamos a poder generar páginas índice, es decir, vamos a tener nuestro índice de aplicaciones, nuestro índice de procesos, nuestro índice, no sé, de riesgos tal vez, que nosotros queramos estar publicando. Estos índices ya vienen también predeterminados dentro del ambiente estándar de la herramienta o podemos crear los propios utilizando este tipo de elementos que se llaman descriptores. A continuación voy a mostrar unos ejemplos de la parte de la intranet para que ustedes puedan apreciar cómo es que la podemos ir evolucionando. Nosotros podemos generar este intranet, por ejemplo, en donde vamos a tener nuestra página de inicio, sí vamos a tener, vamos a poder segregar cuáles son los tipos de elemento que tenemos. Por ejemplo, si tenemos elementos de nuestra organización, de tecnología, del negocio, etcétera. Desde aquí, nosotros podemos darle clic, por ejemplo, a la parte de procesos y navegar hacia nuestra cadena de valor. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es la definición de la cadena de valor con una foto del diagrama que nosotros tenemos. Sin embargo, estos diagramas tienen cierta vida porque podemos ir navegando dentro de los elementos y tener acceso a las diferentes propiedades que lo componen. Ahora, la intranet, como le estoy mostrando en este momento, es en color blanco, tiene un tamaño definido, está muy estandarizada y es uno de los elementos que muchos de ustedes han llegado a ver cuando se genera por primera vez. Sin embargo, yo les hablaba de plantillas y de cómo podemos ir creciendo los elementos y los formatos dentro de Hopex. Aquí tengo otro ejemplo de la intranet. Esta intranet está basada en la anterior que les estaba mostrando. Aquí nosotros de igual manera podemos tener acceso a nuestros menús y en este caso tengo aquí mis procesos de negocio. Esta es una cadena de valor, es basada en la anterior, nada más que ha ido evolucionando, en donde, como pueden ver, tengo aquí mis macroprocesos. Y a partir de aquí, yo puedo ir navegando dentro de los elementos. Aquí, por ejemplo, si yo hago un hover sobre el objeto, me está dando la descripción del elemento. Conforme yo voy navegando, voy a poder tener acceso a los diagramas que componen a los elementos y a las definiciones que se tienen de esos elementos, ¿sí? Entonces, aquí es en donde me aparece la descripción del proceso, el propósito del proceso, quién es el diseñador, etc. Yo defino cuál es la información que quiero mostrar en cada una de las páginas o pestañas que se están generando. Regresando al diagrama, para llevar la navegación, desde la versión 2 de Hopex, tenemos una funcionalidad que se llama Box in Box, en la cual nosotros podemos tener la vista previa del siguiente nivel de diagrama desde un nivel superior, como es el caso de este proceso de producir productos. Si yo le doy clic aquí, me va a mostrar cuál es la definición del diagrama. Entonces, regresándome, aquí me lo muestra en una vista previa. Si yo defino que estos elementos se van a ver en vista previa dentro de los diagramas de Hopex, se van a reflejar también en la intranet. Si yo quiero que todos se vean únicamente como las, voy a llamarle cajitas azules que tengo en la parte de arriba, pues entonces antes de generar la intranet, defino cuáles son esas que voy a estar mostrando de esta forma. A partir de aquí, puedo seguir con mi navegación. Este es un proceso sencillo de ventas y puedo ir al siguiente nivel. En este nivel ya estoy mostrando cuáles son los procedimientos que componen al proceso. Sin embargo, la razón por la cual estoy llegando a este punto es porque muchas veces dentro de la información que las diferentes organizaciones nos preguntan o nos solicitan acerca de la funcionalidad, es si tenemos un enfoque top-down al momento de hacer la navegación o no.
La realidad es que los diagramas en Hopex sí nos permiten hacer esta navegación en un enfoque top-down, pero también nos permiten ir viajando hacia los elementos que están descritos. Entonces, si yo aquí tengo un sistema que es un aplicativo y yo veo que tiene un diagrama relacionado, podría navegar hacia él. ¿Sí? No necesariamente tengo que regresar a la cadena de valor o abrir otro tipo de catálogo, directamente desde aquí puedo estar navegando hacia él. Otro de los puntos es que nosotros vamos a definir sobre qué objetos queremos estar generando, lo que comentaba en la presentación, los descriptores. Entonces, yo podría definir que se vean en el diagrama, por ejemplo, los riesgos y que no tengan un clic para que se muestre el detalle. Ese es un tema más ya de definición de la plantilla. ¿Qué elementos sí voy a estar publicando dentro de la intranet? Menciono el caso de los riesgos porque muchas veces es información sensible, entonces no quieren que se vaya a ese nivel de detalle. Sin embargo, aquí hay otra funcionalidad que tenemos. Podemos tener dos plantillas de la intranet similares, prácticamente un duplicado, pero en una nosotros le permitimos que hagan el clic sobre los riesgos y en otra no. Así de sencillo. También podemos definir ese tipo de reglas. Por ejemplo, aquí tengo una política, que es la política de ventas, y yo defino qué información quiero mostrar. Si quiero mostrar toda la narrativa que tengo en esta parte, o si yo quiero mostrar cuál es el impacto que tengo en la parte de procesos, o en actividades, o si tienen algún riesgo relacionado, pues bueno, aquí lo puedo ir definiendo. Todas las pestañas, como pueden ver, son distintas por cada tipo de objeto. ¿Por qué? Porque pertenecen al elemento. Nosotros lo vamos a estar definiendo. Entonces, aquí puedo navegar hacia los diferentes objetos que están descritos, dependiendo conforme yo lo vaya requiriendo. De igual forma, si yo quiero o defino que necesito tener acceso hacia mis contenidos para ver en dónde se están reutilizando, que es uno de los temas que yo he platicado mucho en mis presentaciones, de cómo vamos a estar administrando los datos y qué seguimiento le vamos a dar, pues bueno, podemos crear esa definición del contenido para ver en dónde se están utilizando estos objetos. Estos son apenas unos ejemplos de qué elementos podemos estar generando. De igual forma, puedo seguir navegando dentro de los niveles, me va a ir abriendo el diagrama conforme al nivel en el cual yo esté presente, y también podemos organizar la información de la plantilla en base a nuestras necesidades. Por ejemplo, aquí estoy en un procedimiento. El procedimiento tiene sus actividades, de acuerdo. Cada una de las actividades que yo estoy mostrando va a tener una descripción, ¿sí? Aquí en la parte de comentario me dice de qué se trata la actividad. Ahora, toda esta información que yo voy cargando, la puedo convertir en una narrativa que va a estar en el sitio web. Entonces, ¿cuáles son los elementos que tengo? Por ejemplo, generar el pedido de venta, confirmar el pedido con el cliente, generar una orden de producción, etcétera. Entonces, todos estos elementos los puedo tener disponibles. También nos preguntan mucho acerca de quiénes son las unidades organizacionales responsables, cuáles son los riesgos que están relacionados, y yo defino cómo es que los quiero estar viendo. Por ejemplo, esta pestaña de riesgos me está agrupando los riesgos por su tipo, ordenados por tipo, pero si yo no quiero que se estén ordenando por tipo, que me aparezca una lista directa, es definición de la plantilla con la que nosotros vamos a estar trabajando. Otro de los puntos que yo estaba platicando era la definición de los índices. Nosotros, por ejemplo, aquí en la parte de negocio, y voy a seguir por la línea de los procesos, podemos habilitar nuestro índice de procesos de negocio para ver todos los que tenemos. Y más allá de estar navegando dentro de la cadena de valor, pues bueno, aquí tendríamos acceso a nuestra lista. Aquí, por ejemplo, me aparece el índice de procesos de negocio. Me aparece el primero que tiene un número 1. ¿Por qué? Porque tengo aquí una selección de que me muestre en la primera pantalla los elementos que inician con caracteres que van del 0 al 9. Si yo quiero ver los que tienen la letra A, pues bueno, aquí me aparecen los que inician con la letra A. Si yo quiero ver todos, tengo la opción aquí de darle todos. Y ya me aparecen ordenados en el índice. Y puedo estar navegando hacia los elementos.
Si yo quiero regresar a la parte de ver toda la tabla o por letra, simplemente aquí le doy clic y listo. Este tipo de índices aplican también para otros elementos. Por ejemplo, si yo quiero ver mi listado de aplicaciones, también desde aquí puedo navegar hacia él. La definición del menú que yo tengo del lado izquierdo también va a depender del acceso a la información que yo tenga en el proyecto con el que yo esté trabajando. Aquí, por ejemplo, tengo mi listado de aplicaciones. También puedo definir qué es lo que quiero estar mostrando, es decir, el nombre y un comentario. ¿Sí? Y así sucesivamente con toda nuestra información. Es bastante sencillo de estar realizando. Otro de los puntos, como pueden apreciar en el menú que tengo del lado izquierdo, es que nosotros, más allá de definir un simple HTML, ya podemos utilizar o meter información, perdón, formatos en HTML5, podemos utilizar hojas de estilo, podemos utilizar JavaScript dentro de la definición que hagamos de nuestros descriptores. Otro de los puntos importantes es que podemos seleccionar un diagrama para que se muestre dentro de nuestra página de inicio. Por ejemplo, la experiencia del cliente. Si yo doy clic aquí, me va a mostrar un diagrama directo de un Customer Journey que tengo definido. ¿Sí? Más allá de estarnos mostrando el elemento o el objeto que se llama Customer Journey, nos está mostrando un diagrama. Entonces podemos hacer como ese link directo sobre los elementos para estarlos mostrando. Esto también nos podría servir para diferentes tipos de índices que podemos generar. Y si lo requerimos, pues bueno, podemos viajar hacia el elemento. Aquí estoy en el procedimiento que se menciona en el Customer Journey que tengo ahí definido. Estas son algunas de las capacidades de la funcionalidad que nosotros podemos llevar a cabo con MegaHopex al momento de estar generando nuestra intranet. Llevando el tema un poquito más allá, también me gustaría poderles platicar acerca de las definiciones adicionales que podemos ir haciendo. Por ejemplo, podemos estar filtrando nuestra información. Si nosotros tenemos una sección en nuestros proyectos para las demandas, pues bueno, aquí podemos ver las demandas que tenemos, que en realidad son proyectos, pero de un tipo de demanda, que es un estado del flujo de trabajo. Si yo me regreso y quiero ver todos mis proyectos, pues bueno, aquí ya tendría acceso a toda esa información. Entonces, también los índices pueden tener consultas embebidas o una definición de estados para que me muestre determinada información. En la parte que tengo aquí de cumplimiento, también yo puedo abrir, por ejemplo, mi listado de regulaciones. También puedo ver cuáles son aquellos requerimientos y políticas. Y, por ejemplo, aquí tengo una definición de requerimientos o políticas por marco regulatorio. Entonces, aquí tengo una definición de ejemplo de ISO, una regulación interna de MLA que yo estuve revisando, un listado de la parte de solvencia y así sucesivamente. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, nosotros podríamos ir navegando sobre los elementos si es que estamos considerando un tema de cumplimiento. Este es un ejemplo muy sencillo, lo anterior era una matriz y aquí podemos ver que tengo un pilar 1, a partir de ahí tengo los requerimientos relacionados y también podría ver cuáles son los procesos que están relacionados a este requerimiento. Entonces, más allá de tomar una simple foto de la información, también le podemos dar formato para que esto nos sirva como un reporte o un medio de información más especializada que nosotros querramos compartirle al resto de la organización. Bueno, muchas gracias por su atención. Agradezco que hayan participado el día de hoy con nosotros. Si tienen alguna duda, está la sección de preguntas. Por favor, escríbanlas y nosotros les haremos llegar las respuestas a la brevedad. Muchísimas gracias por su atención. Mi nombre es Francisco García. Quedo a sus órdenes. Hasta luego.